No son opiniones, son números. Y cuando los números empiezan a contar una historia tan clara, ignorarlas se vuelve peligroso. Las tasas de matrimonio están en mínimos históricos, y no es una casualidad ni una moda pasajera. Cada año, menos hombres deciden casarse, y lo más inquietante es que no parecen arrepentirse de esa decisión. Al contrario, muchos de ellos están convencidos de que alejarse fue lo más inteligente que pudieron hacer. Durante años se repite la misma pregunta: ¿dónde están los hombres buenos? Se formula en conversaciones privadas, en redes sociales y en artículos que intentan encontrar culpables. Pero la respuesta lleva tiempo siendo dicha en voz alta, aunque pocos quieran escucharla. Los hombres no desaparecieron. Se fueron por decisión propia. Y no se marcharon por miedo, ni por inmadurez, ni porque no sepan amar. Se marcharon porque hicieron las cuentas. Lo que antes se presentaba como el objetivo natural de la vida adulta, hoy se percibe de forma muy distinta. Para muchos hombres jóvenes, el matrimonio se ha convertido en una advertencia, no en una meta. Observan a sus padres, a sus hermanos mayores, a sus amigos, y ven un patrón que se repite con demasiada frecuencia como para ignorarlo. Ven relaciones que terminan en tribunales, hogares perdidos, hijos convertidos en visitas programadas, y años de esfuerzo reducidos a acuerdos firmados bajo presión. No es que los hombres no quieran compromiso, es que ya no confían en el sistema que rodea ese compromiso. Han aprendido que amar no siempre protege, que ser leal no garantiza justicia, y que cumplir con las reglas no impide perderlo todo. Para ellos, el matrimonio dejó de ser una promesa de estabilidad y se transformó en una apuesta de alto riesgo. Mientras tanto, muchas mujeres siguen preguntándose qué salió mal, sin aceptar que el mensaje es más simple y más incómodo de lo que parece. Los hombres no se están escondiendo, están observando, aprendiendo y eligiendo otra vía. Una vía donde la paz pesa más que las expectativas y donde la libertad vale más que la aprobación social. Aquí comienza una conversación que pocos quieren tener, pero que explica por qué tantos hombres decidieron retirarse del juego sin intención de volver. Para entender por qué tantos hombres están renunciando al matrimonio, hay que mirar atrás y comparar épocas. En 1970, la gran mayoría de los hombres entre 25 y 39 años estaban casados. No era una excepción, era la norma. Casarse formaba parte del camino esperado. Estudiar, trabajar, formar una familia y construir algo duradero. Hoy, ese mismo grupo de edad presenta cifras radicalmente distintas. Menos de la mitad está casado y la tendencia sigue cayendo año tras año. Para los hombres jóvenes, estas cifras no son abstractas. Son lecciones aprendidas observando la realidad cercana. Crecieron viendo a padres agotados emocional y financieramente tras divorcios largos y costosos. Vieron cómo hogares construidos durante décadas se desmoronaban en meses. Y, lo más importante, vieron cómo el sistema rara vez parecía equilibrado cuando llegaba el momento de repartir consecuencias. Muchos comparan el matrimonio moderno con hábitos del pasado que hoy se consideran peligrosos. Algo que generaciones anteriores hicieron sin cuestionar, pero cuyos efectos negativos ahora son imposibles de ignorar. No se trata de paranoia ni de teorías exageradas, es reconocimiento de patrones. Cuando la mayoría de los divorcios es iniciada por mujeres, cuando los hombres pierden la custodia de sus hijos en la mayoría de los casos, y cuando las obligaciones económicas pueden extenderse durante años, incluso después de traiciones evidentes, el mensaje se vuelve claro. Los hombres jóvenes miran estos datos con una mentalidad distinta. No romantizan el sacrificio como antes. No aceptan la idea de así es la vida cuando las probabilidades parecen tan desiguales. Para ellos, el matrimonio dejó de ser una institución neutra y pasó a verse como un contrato con consecuencias imprevisibles. Un contrato que puede destruir estabilidad, reputación y salud mental, con una facilidad alarmante. Mientras algunos insisten en que esta caída es temporal, los números cuentan otra historia. No es una pausa, es una retirada sostenida.
Y cada año que pasa, más hombres aprenden la misma lección antes de cometer el mismo error. No es rebeldía ni resentimiento, es cálculo. Y cuando una generación completa empieza a tomar decisiones basadas en estadísticas y experiencias reales, ignorarlo solo acelera el problema. Para muchos hombres, el verdadero punto de ruptura no es el amor, sino lo que ocurre cuando el amor termina. El divorcio ya no se percibe como una excepción desafortunada, sino como una posibilidad constante que planea sobre cada matrimonio. Y cuando ese escenario se materializa, el paso por los tribunales se convierte en una experiencia que deja huellas profundas y duraderas. Los hombres observan cómo, en la mayoría de los casos, son las mujeres quienes inician el divorcio. Ven cómo las decisiones judiciales tienden a favorecerlas, especialmente en lo relacionado con la custodia de los hijos. Para un padre, perder la convivencia diaria con sus hijos no es solo una derrota legal, es una herida emocional que no cicatriza fácilmente. Muchos pasan de ser figuras centrales en la vida de sus hijos a convertirse en visitantes programados, con días y horarios estrictamente controlados. A esto se suma la carga económica, pensiones alimenticias y compensaciones que pueden extenderse durante años, incluso cuando el matrimonio duró mucho menos tiempo. Hay hombres que, tras descubrir infidelidades claras y documentadas, se encuentran obligados a mantener económicamente a la persona que los traicionó. No porque hayan fallado como esposos, sino porque el sistema así lo establece. Para quienes observan desde fuera, este tipo de historias parecen absurdas. Para quienes las viven, son devastadoras. Un hombre ve a su amigo perder la casa que heredó de su familia. Otro ve a su hermano entregar gran parte de su salario a alguien que decidió marcharse. Un hijo presencia como su padre, fiel durante décadas, termina financieramente arruinado y emocionalmente roto. Ese hijo crece con una promesa silenciosa: no repetir la historia. No porque odie el compromiso, sino porque entiende el precio real que puede llegar a pagar. El miedo que surge de estas experiencias no es irracional, no nace de la imaginación, sino de la observación directa. Cada caso se convierte en una advertencia, cada sentencia judicial, en una lección. Y cuando suficientes hombres acumulan las mismas historias, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. Casarse ya no se siente como un acto de amor, sino como una apuesta en la que el margen de pérdida parece demasiado alto. Después de observar divorcios, juicios y consecuencias reales, muchos hombres llegan a una conclusión incómoda pero lógica. El matrimonio moderno ya no supera una evaluación básica de riesgo y beneficio. Cuando se elimina la emoción del análisis y se miran únicamente los hechos, la ecuación empieza a fallar. No porque el amor haya desaparecido, sino porque el contrato que lo rodea se ha vuelto demasiado costoso. Se supone que el matrimonio ofrece estabilidad, compañía y una vida íntima plena. Sin embargo, muchos hombres señalan que ninguno de estos elementos requiere un acuerdo legal para existir. La compañía puede encontrarse sin firmas ni testigos. El afecto no necesita documentos oficiales. Incluso formar una familia, uno de los pilares tradicionales del matrimonio, se ha vuelto frágil cuando una separación puede alejar a un padre de sus hijos con sorprendente facilidad. Frente a estos beneficios cada vez más inciertos, los riesgos son claros y cuantificables. La pérdida de bienes acumulados durante años de trabajo, la obligación de mantener económicamente a otra persona durante largos periodos y la posibilidad de enfrentar acusaciones que dañen la reputación son escenarios que muchos hombres consideran inaceptables. Para ellos, no se trata de ser pesimistas, sino de ser realistas. Además, existe una sensación constante de culpa predeterminada. Si la relación fracasa, la responsabilidad suele recaer sobre el hombre, independientemente de las circunstancias. Si ella se va, algo debió haber hecho mal. Si él se va, se le acusa de abandonar. En cualquier resultado, el juicio social parece estar decidido de antemano. Esta carga psicológica se suma al estrés financiero y emocional, creando un entorno donde el error no es permitido. Al final, muchos hombres se preguntan qué ganan realmente al casarse.
Cuando comparan la tranquilidad de una vida independiente con la incertidumbre de un compromiso legal que puede volverse en su contra, la decisión se vuelve evidente. No es una huida impulsiva ni una reacción de miedo. Es una retirada estratégica, una elección basada en números, experiencias y consecuencias observables. Y para quienes han hecho este cálculo, el matrimonio deja de parecer una promesa y empieza a sentirse como una apuesta que ya no vale la pena. Más allá de las pérdidas legales y económicas, existe un desgaste menos visible pero igual de profundo, la carga emocional que muchos hombres sienten dentro de las relaciones modernas. Una sensación persistente de estar siempre en falta, sin importar lo que ocurra. Si la relación se enfría, se asume que él no se esforzó lo suficiente. Si hay infidelidad por parte de ella, se cuestiona qué dejó de hacer él. Si el matrimonio termina, la narrativa dominante suele señalarlo como el responsable principal. Este patrón genera un cansancio difícil de explicar a quienes no lo viven. Los hombres sienten que no existe un escenario en el que puedan equivocarse sin ser castigados. Cada problema se interpreta como una prueba de su insuficiencia. Cada conflicto, como un fallo personal. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la autoestima y convierte la relación en un espacio de constante defensa. A esto se suman expectativas emocionales desproporcionadas. Muchos hombres describen que se espera de ellos que sean proveedores, protectores, confidentes y terapeutas, todo al mismo tiempo. Deben sostener emocionalmente a su pareja, absorber frustraciones y mantener la calma incluso cuando ellos mismos están al límite. Sin embargo, cuando expresan cansancio o piden apoyo, la respuesta suele ser minimizar sus sentimientos o exigirles que sean más fuertes. La contradicción es evidente. Se les pide apertura emocional, pero se les castiga por mostrar vulnerabilidad. Se les exige comprensión constante, pero rara vez reciben la misma paciencia. Con el paso del tiempo, muchos hombres aprenden que hablar no mejora la situación, que expresar lo que sienten puede volverse en su contra, y entonces, poco a poco, dejan de compartir. Este retiro emocional no nace del desinterés, sino de la autoprotección. Es una respuesta a muchos años de sentirse juzgados y poco valorados. Cuando un hombre llega a este punto, el matrimonio deja de ser un refugio y se transforma en una fuente continua de estrés. Y para quienes han vivido esta experiencia o la han visto repetirse en su entorno, la decisión de no casarse no se siente radical, se siente necesaria. Muchos hombres no toman la decisión de alejarse del matrimonio de un día para otro. Es un proceso largo, construido sobre recuerdos que no desaparecen con el tiempo. Recuerdos de una etapa en la que fueron ignorados, subestimados o ridiculizados. En su juventud, cuando no tenían estatus, dinero ni seguridad, aprendieron lo que significaba ser invisibles. Sus intentos de conexión fueron rechazados, su estabilidad confundida con aburrimiento y su bondad interpretada como debilidad. Años después, cuando su vida se vuelve más sólida, esas mismas personas que antes los ignoraban reaparecen con un interés repentino. Para muchos hombres, este cambio no se siente como reconocimiento, sino como oportunismo. No olvidan cómo fueron tratados cuando realmente necesitaban apoyo y afecto. Y esa memoria pesa más de lo que muchos imaginan. Algunos hombres cuentan historias de encuentros incómodos con antiguas conocidas que, tras divorcios complicados y vidas llenas de responsabilidades, buscan ahora estabilidad en quienes antes despreciaron. Mensajes cargados de nostalgia, halagos tardíos y promesas de madurez llegan demasiado tarde. Para estos hombres no se trata de venganza ni rencor. Es simplemente coherencia. No desean convertirse en el plan de seguridad de alguien que nunca los valoró cuando importaba. Este recuerdo colectivo genera una retirada silenciosa. No hay discursos públicos ni declaraciones de guerra. Solo decisiones individuales que, sumadas, crean una tendencia clara. Los hombres aprenden que no están obligados a aceptar relaciones que no se basen en respeto mutuo desde el principio. Y cuando recuerdan cómo se sintieron ignorados,
el deseo de participar en el mismo sistema desaparece. Este retiro no es amargura, es memoria. Es la consecuencia natural de experiencias repetidas, que enseñaron a muchos hombres a proteger su dignidad. Prefieren la soledad a una relación en la que se sienten utilizados o reemplazables. Y cuando suficientes hombres llegan a esta conclusión, el matrimonio deja de verse como una oportunidad. Se convierte en algo que ya no despierta interés, ni ilusión, ni confianza. Con la llegada de las redes sociales, muchos hombres sienten que el terreno de las relaciones se volvió aún más desequilibrado. Lo que antes ocurría en círculos pequeños, ahora se expone públicamente, amplificando expectativas y comparaciones. Perfiles cuidadosamente construidos proyectan vidas perfectas, estándares elevados y una sensación constante de que siempre existe alguien mejor esperando a la vuelta de la esquina. En el mundo de las citas, estas dinámicas se traducen en exigencias que muchos hombres consideran desconectadas de la realidad. No es raro encontrar descripciones que enumeran condiciones estrictas, altura mínima, ingresos elevados, estilo de vida lujoso, ausencia total de responsabilidades previas. Todo esto acompañado, en ocasiones, de un discurso que exige comprensión absoluta y cero tolerancia a los errores. Para los hombres que leen estas demandas, el mensaje es claro. Se espera mucho, pero se ofrece poco. A esta lista de requisitos se suma una contradicción que genera frustración. Se habla de igualdad, pero solo cuando resulta conveniente. Algunos hombres relatan relaciones en las que se insiste en dividir gastos de manera equitativa en nombre de la independencia, pero donde, ante cualquier dificultad económica, se espera que él asuma el rol tradicional de proveedor. La igualdad se invoca cuando reduce responsabilidades, pero se olvida cuando implica sacrificio. Este tipo de incoherencias no pasa desapercibido. Para muchos hombres, revela una falta de reciprocidad que erosiona la confianza. No buscan dominar ni imponerse, sino coherencia. Quieren reglas claras y justas, no acuerdos que cambian según la situación. Cuando sienten que siempre deben adaptarse mientras sus propias necesidades quedan en segundo plano, optan por retirarse del juego. Las redes sociales también amplifican el desprecio. No es raro ver mensajes que se quejan de la soledad, mientras, en la misma publicación, se ridiculiza o se generaliza negativamente a los hombres. Esta dualidad resulta incomprensible para quienes la observan desde fuera. Para ellos, es como pedir ayuda mientras se insulta a quien podría ofrecerla. Frente a este panorama, muchos hombres eligen alternativas más simples y predecibles, actividades donde las reglas son claras. El esfuerzo tiene recompensa y no existe la sensación constante de ser evaluados. No es inmadurez. Es una respuesta racional a un entorno que, para ellos, se volvió demasiado confuso y exigente, sin ofrecer seguridad ni respeto real. Durante mucho tiempo, la reacción de muchos hombres fue la frustración. Intentaron entender qué estaba fallando, se esforzaron por adaptarse y buscaron soluciones dentro del mismo sistema que los desgastaba. Pero con los años, esa frustración dio paso a algo más silencioso y definitivo: la indiferencia. No una indiferencia cargada de rencor, sino una desconexión tranquila, casi serena. Cuando un hombre llega a este punto, ya no discute ni intenta convencer. Simplemente deja de participar. Comprende que gastar energía en demostrar su valor dentro de un marco que lo juzga constantemente no tiene sentido. Ha visto cómo cada rasgo masculino puede reinterpretarse negativamente. Ser protector se convierte en control. Liderar se etiqueta como autoritarismo. Expresar preferencias se considera ofensivo. Tener estándares propios se confunde con intolerancia. Frente a esta constante reinterpretación, muchos hombres deciden que el silencio es la opción más segura. Esta retirada emocional es malinterpretada con frecuencia. Se la confunde con apatía o falta de compromiso, cuando en realidad es una forma de autopreservación. Los hombres que se desconectan no están huyendo. Están estableciendo límites. Han pasado por la etapa del enfado y del resentimiento,
y han descubierto que ninguna de esas emociones mejora su situación. La calma, en cambio, sí. Para muchos, este cambio representa una liberación. Dejan de sentirse responsables de cumplir expectativas imposibles. Ya no cargan con la obligación de demostrar constantemente que son suficientes. Empiezan a elegir la tranquilidad sobre la validación externa. Y una vez que experimentan esa paz, resulta difícil convencerlos de volver atrás. Este estado de indiferencia marca un punto sin retorno. No se trata de un rechazo activo al amor o a la conexión, sino de una aceptación clara de que el precio a pagar es demasiado alto. Cuando un hombre aprende que puede vivir bien, dormir tranquilo y mantener su estabilidad emocional sin participar en relaciones que lo desgastan, la motivación para regresar desaparece. Y esta indiferencia, silenciosa pero firme, es una de las razones más poderosas detrás del abandono del matrimonio en nuestra época. Una vez que muchos hombres se retiran del matrimonio, descubren algo que no esperaban. La vida en solitario no es sinónimo de soledad. Para ellos, se convierte en un espacio de calma y control personal que nunca habían experimentado dentro de una relación formal. Sin discusiones constantes, sin críticas diarias y sin la sensación de caminar sobre terreno inestable, empiezan a notar cambios profundos en su bienestar. Algunos describen este periodo como el más estable de sus vidas. Duermen mejor, sienten menos ansiedad y recuperan una sensación de ligereza que creían perdida. El estrés crónico que acompañaba a relaciones llenas de expectativas y reproches desaparece poco a poco. Incluso su salud mejora. No es raro que hombres divorciados o solteros por elección relaten cómo su presión arterial baja, su concentración aumenta y su ánimo se vuelve más constante. En el plano financiero, la diferencia también es evidente. Sin la obligación de sostener estilos de vida ajenos o de anticipar posibles conflictos legales, muchos hombres logran ahorrar, invertir y planificar su futuro con mayor claridad. Viajan cuando quieren, compran lo que desean y toman decisiones sin temor a que se conviertan en motivo de conflicto. Esta libertad, una vez experimentada, resulta difícil de abandonar. Contrario a lo que algunos imaginan, estos hombres no viven aislados. Mantienen amistades sólidas, desarrollan hobbies que les aportan sentido y se involucran en proyectos personales que antes quedaban relegados. Encuentran propósito fuera del marco tradicional del matrimonio y descubren que la conexión humana puede existir sin contratos ni compromisos legales. Para muchos, este estilo de vida no representa una derrota, sino una elección consciente. No se sienten incompletos ni fracasados. Al contrario, se perciben más alineados con sus propias necesidades. Han aprendido que la paz es un valor fundamental y que no están dispuestos a sacrificarla por una estructura que, en su experiencia, ofrece más riesgos que beneficios. Esta realización cambia la perspectiva para siempre. Después de vivir así, la pregunta ya no es por qué no quieren casarse, sino por qué deberían hacerlo. Y para la mayoría, no encuentran una respuesta que justifique renunciar a la tranquilidad que finalmente han conseguido. Al llegar a este punto, queda claro que lo que muchos hombres están haciendo no es un acto de rebeldía, ni una declaración de odio hacia las mujeres. Es, ante todo, una decisión de autoprotección. No se alejaron del matrimonio porque hayan dejado de creer en el amor, la conexión o la lealtad. Se alejaron porque la estructura que rodea al matrimonio moderno dejó de representar esos valores para ellos. Estos hombres no se consideran víctimas ni héroes. Simplemente se ven como personas que aprendieron observando. Observaron cómo el compromiso podía transformarse en castigo, cómo la responsabilidad no siempre venía acompañada de respeto y cómo el sacrificio masculino se daba por sentado. Cuando comprendieron que seguir el mismo camino implicaba repetir las mismas consecuencias, eligieron detenerse. A muchos se les dice que son amargados, inmaduros o incapaces de comprometerse. Pero esa narrativa ya no tiene efecto. Ellos saben que se comprometen con sus trabajos, con sus amistades, con sus metas personales y con su crecimiento.
La diferencia es que esas áreas no los traicionan ni los colocan en una posición de vulnerabilidad extrema sin protección alguna. No temen al compromiso. Temen a un compromiso mal diseñado. El mensaje que están enviando es simple, aunque incómodo. El riesgo supera al beneficio. Y mientras esa ecuación no cambie, no hay incentivos reales para volver atrás. No se trata de cerrar la puerta para siempre, sino de negarse a entrar en un lugar donde sienten que perderán más de lo que ganarán. Esta realidad plantea una pregunta que la sociedad evita enfrentar. En lugar de preguntarse por qué los hombres se van, quizá habría que preguntarse qué tendría que cambiar para que quedarse volviera a tener sentido. Escuchar en lugar de ridiculizar, ajustar en lugar de culpar, construir en lugar de exigir. Ahora, la conversación queda abierta. ¿Crees que los hombres están equivocados al tomar esta decisión? ¿Has vivido experiencias similares? ¿O conoces a alguien que haya llegado a esta conclusión? ¿Qué tendría que cambiar para que el matrimonio vuelva a ser atractivo y justo? Comparte tu opinión en los comentarios. Este es un debate que merece ser escuchado.